Llevaba 5 meses en el país cuando vi que sucedía. Hacía calor. La humedad de la jungla de Vietnam se sentía como si pudiera cocinarte de adentro hacia afuera. Estábamos en una base conjunta a las afueras de Nui Dat, preparándonos para una operación de reconocimiento de varios días con un pequeño equipo del SAS australiano. No era la primera vez que trabajaba con los australianos, pero sí la primera vez que veía a uno de ellos hacer algo que me dejara con la boca abierta. Estaban sentados cerca del foso de armas, despojándose tranquilamente de su equipo, revisando cargadores, limpiando rifles. Todo era rutina. Entonces, vi, no es broma, como uno de ellos sacaba una sierra para metales y, sin dudarlo, comenzaba a cortar su rifle por la mitad. Al principio pensé que estaba jugando con un repuesto dañado, o tal vez solo estaba limpiando el cañón de alguna extraña manera australiana. Pero no, estaba cortando limpiamente el cañón de un L1A1 SLR completamente funcional. Esa cosa era su rifle de batalla estándar. Una hermosa bestia, semiautomática, de 7.62 milímetros, mortalmente precisa a distancia. Mi equipo y yo nos quedamos paralizados. ¿De verdad lo está haciendo? Sí, murmuró alguien. Está arruinando la maldita cosa. En minutos, 2 australianos más se unieron. Acerraron los cañones, acortaron las culatas, afeitaron los accesorios innecesarios. Uno de ellos usó cinta aislante para asegurar el guardamanos donde antes había estado el punto de mira. No podía creer lo que estaba viendo. Para nosotros, nuestros rifles eran sagrados. Los limpiabas como si fueran tu primogénito. No los destrozabas. Nos acercamos a uno de ellos, un cabo huesudo con un acento fuerte y una expresión tranquila, casi aburrida. Te das cuenta de que estás destruyendo un rifle perfectamente bueno, ¿verdad? Se encogió de hombros. Demasiado largo para la jungla, colega. Eso fue todo. Esa era la lógica. Demasiado largo para la jungla. Miré mi propio M16, que de repente se sintió como el tronco de un árbol en mis manos. No había sido un problema antes, no hasta que vi en qué estaban convirtiendo esos australianos sus armas. Máquinas brutales, cortas, compactas, para el combate a corta distancia. De vuelta en la tienda esa noche, discutimos sobre ello. Algunos de nosotros pensamos que eran imprudentes, otros pensaron que tal vez habían descubierto algo. Pero una cosa estaba clara. Estábamos nerviosos. No por el acto en sí, sino por lo seguros que estaban de ello. Sin dudar, sin disculpas, solo fría eficiencia práctica. Éramos de élite, fuimos entrenados para adaptarnos, improvisar, superar, pero los australianos habían llevado eso a otro nivel. No esperaron la doctrina o la aprobación. No les importaba cómo se suponía que debían hacerse las cosas. Simplemente, hicieron que sus herramientas se ajustaran a la misión. Y mientras estaba sentado en mi catre, limpiando mi propio rifle, de repente, ese M16 se sintió más largo que nunca. Había trabajado junto a Recon Marines, Green Berets y equipos de campo de la CIA. Pero los australianos, esos tipos del SAS, eran otra cosa completamente. No hablaban mucho, no se pavoneaban sin camisa haciendo flexiones como algunos tipos que conocía, y seguro que no les importaba parecer operadores. Sus uniformes estaban descoloridos, a menudo desiguales. Sus equipos de correas eran caseros, personalizados con goma, tela e incluso trozos de cámaras de bicicleta. Era como si hubieran escapado de algún rincón olvidado de la guerra, hubieran salido de la jungla y hubieran construido su propia versión de cómo deberían funcionar las cosas. Después del incidente de cortar el rifle, comencé a prestar más atención. No solo estaban cambiando sus armas, estaban cambiando todo. Un tipo había cortado el armazón de su mochila solo para poder gatear mejor a través de la hierba de elefante. Otro llevaba sus granadas en un calcetín viejo.
Un tercero había afeitado las manijas de su pala de trinchera para que fuera más fácil sacarla silenciosamente. Parecía un caos, pero cuando los veías moverse en formación, lento, suave, quirúrgico, te dabas cuenta de que era todo menos eso. Los estadounidenses luchábamos según el manual. Teníamos doctrina, diagramas de flujo, SOPs de equipo. Entrenábamos con el más alto estándar y creíamos en la cadena de mando. Y para ser justos, funcionaba la mayoría de las veces. Pero para los australianos, el manual no se aplicaba. Su filosofía era diferente. Si no sirve a la misión, deséchalo. Esto se aplicaba al equipo, a las tácticas e incluso al rango. En el monte, no importaba si era sargento o capitán, el hombre con el mejor instinto lideraba. Punto final. Ese tipo de pensamiento nos conmocionó. Veníamos de un sistema que valoraba la disciplina, la uniformidad, la estructura. El SAS venía del límite. Se sentían cómodos con la incertidumbre, incluso con el caos, siempre y cuando condujera a resultados. Recuerdo que uno de ellos me dijo, mientras limpiaba el SLR acortado: "No somos soldados, colega, somos cazadores. Gran diferencia". Al principio me reí, luego lo pensé. Tenía razón, se movían como cazadores. Acechaban, esperaban, atacaban y luego desaparecían. No había tiroteo a menos que fuera necesario. No se demoraban, no limpiaban. No estaban allí para tomar terreno o levantar banderas. Estaban allí para acabar con las amenazas y sobrevivir para hacerlo de nuevo. Y de repente, su equipo tenía perfecto sentido. No les importaba si se veía bien, les importaba si funcionaba en el momento adecuado, en el lugar correcto. Era difícil admitirlo, pero en el fondo lo respetaba, tal vez incluso lo envidiaba. Éramos de élite, sí, pero todavía estábamos limitados por un sistema que a menudo nos decía cómo luchar. Ellos reescribieron las reglas sobre la marcha, y ese día, cuando aserraron sus rifles por la mitad, eso no fue imprudencia, eso fue libertad. Antes de venir a Vietnam, confiaba en mi rifle como confiaba en mis compañeros de equipo. El M16 tenía sus peculiaridades, todo el mundo lo sabía, pero era ligero, preciso y rápido. Hacía el trabajo en terreno abierto, en las colinas, incluso en zonas de contacto urbanas, o al menos eso pensé hasta que llegué a la jungla. En el desierto cubierto de enredaderas y con dosel triple de Phuoc Tuy, no luchas como lo haces en un campo de tiro. No levantas tu arma limpiamente, ni obtienes una imagen de mira completa. Diablos, la mitad del tiempo, ni siquiera puedes levantar tu arma. Estás arrastrándote boca abajo, enredaderas alrededor de tu cuello, barro hasta los muslos, visibilidad tal vez 5 metros por delante si tienes suerte. Si algo se mueve, tienes segundos, tal vez uno, para reaccionar. Fue entonces cuando comencé a entender la locura de los australianos. Mira, el L1A1 SLR era un monstruo de rifle, largo, pesado y con un gran impacto. Disparaba el cartucho 7.62 OTAN con un poder de detención que atravesaba la maleza y el hueso como mantequilla. Pero en la jungla, era una carga. Intenta darte la vuelta rápidamente en un bambusal, con un rifle que mide más de 1 metro. Intenta conseguir un tiro limpio, sin que tu cañón se enganche en enredaderas o raíces de árboles de caucho. Intenta mantenerte en silencio cuando el metal choca contra una rama con cada paso. Los australianos lo descubrieron antes que nosotros. No estaban cortando sus rifles por falta de respeto. Lo estaban haciendo por experiencia. Una experiencia ganada con esfuerzo y empapada en sangre. Más tarde me enteré de que una de sus patrullas había perdido a un hombre porque no pudo girar su SLR lo suficientemente rápido en una emboscada repentina. El cañón se enredó, dudó, y el buecé no lo hizo, así que tomaron medidas.
Cortaron los cañones, acortaron las culatas, incluso quitaron los apagallamas. Lo que perdieron en precisión a largo alcance, lo compensaron con supervivencia. En el combate a corta distancia, la velocidad es el rey. No eran solo sus rifles, todo su equipo estaba optimizado para el entorno. Usaban botas más suaves, llevaban menos cargadores, incluso utilizaban cuchillos de jungla ligeros en lugar de bayonetas estándar. Todo se trataba de movilidad, tiempo de reacción y silencio. Nosotros teníamos ingenieros y oficiales de adquisiciones en Saigón probando rifles en laboratorios con aire acondicionado. Los australianos tenían tierra bajo las uñas, sudor en los ojos y sangre en sus uniformes. No teorizaban, se adaptaban. Al principio nos burlábamos de ellos. Vaqueros de la jungla, los llamábamos. Pero lenta y silenciosamente, esa burla se convirtió en respeto. Porque tenían razón. A la jungla no le importaba lo avanzado que fuera tu rifle si te mataba antes de que pudieras dispararlo. En sus manos, un SLR acortado era más que un arma. Era una herramienta forjada por el entorno, modificada por la necesidad y llevada con la tranquila confianza de hombres que sabían exactamente lo que necesitaban para seguir vivos. Y me hizo darme cuenta de algo que no había aprendido en el BOTS o en las sesiones informativas. La guerra no recompensa el mejor equipo, recompensa el mejor juicio. Sucedió unas 2 semanas después del incidente de cortar el rifle, como lo llamábamos en broma. Estábamos operando cerca de la frontera con Camboya, jungla densa, húmeda como el infierno, visibilidad reducida a 3 metros si tenías suerte. Nuestra operación conjunta era simple en el papel: reconocimiento e interceptación de una presunta columna de suministros del VC que se movía a lo largo del lecho de un arroyo seco. Nos moveríamos en paralelo, nuestro equipo SEAL en la cresta oeste, los australianos en la este. Nada sale como estaba planeado. Era temprano en la mañana. La niebla se posaba baja sobre el dosel, del tipo que convierte todo en siluetas grises. Nuestras comunicaciones captaron movimiento adelante. Aún no había imágenes, pero podíamos oírlo. Pasos ligeros, ocasionales clics metálicos, vietnamita susurrado. Luego, contacto. Un elemento de vanguardia de la OVC, tal vez 6 o 7 combatientes, caminó directamente hacia el camino de la patrulla del SAS. Sin advertencia, sin tiempo para planificar. Un segundo estaba tranquilo. Al siguiente, pop, pop, pop. Disparos secos y amortiguados, rápidos como un martillo perforador. Luego, silencio. Nuestro equipo se congeló. Revisamos nuestro sector, esperando que la lucha se extendiera hacia nosotros. Nunca lo hizo. Después de 5 minutos, avanzamos para dar apoyo y pusimos la vista en la posición australiana. Lo que encontramos nos detuvo en seco. 6 cuerpos del VTC caídos ordenadamente a lo largo de un sendero estrecho, todos disparados en el centro de la masa o en la cabeza. No hubo balas perdidas, no hubo señales de pánico, ni daños al entorno que no fueran intencionales. Y allí estaban ellos, los australianos, ya de vuelta en cobertura, recargando sus SLRs acortados, como si fuera un martes cualquiera. Fue entonces cuando lo entendí. Los rifles recortados no les habían costado nada. De hecho, les habían dado exactamente lo que necesitaban: maniobrabilidad, velocidad y una ventaja psicológica. Esos disparos vinieron tan rápido y tan controlados que casi pensé que eran armas con supresor. Pero no, fue simplemente fuego rápido y bien dirigido de herramientas modificadas, construidas para un entorno. Nuestros M16, en comparación, de repente se sintieron estériles, geniales en el papel, pero no lo que querría si me emboscaran a 5 metros un hombre en sandalias que sostiene un SKS.
Más tarde ese día, durante un descanso, me encontré caminando junto a uno de los australianos, el mismo cabo que vi por primera vez, a cerrar su rifle. Asentí hacia el arma. Esa cosa, comencé. Funcionó. Me dio una mirada rápida y sonrió. Te lo dije, colega. A la jungla no le importan las especificaciones. Tenía razón, y me dolió un poco, no por orgullo, sino porque me di cuenta de cuántas luchas habíamos entrenado en teoría, mientras que ellos habían entrenado para esto. Ese momento me reconfiguró algo. No era solo el equipo, era la mentalidad, la disposición a romper las reglas si las reglas no se ajustaban a la realidad, las agallas para tomar una sierra para metales y decir, esto me salvará la vida. Y en ese día, cuando 6 hombres con rifles destrozados derribaron a todo un escuadrón del UC antes de que pudiéramos siquiera reaccionar, demostraron que no era locura, era maestría. De vuelta en la base de avanzada esa noche, los estadounidenses estaban alborotados. Los SOS estaban impresionados con el informe de bajas, pero confundidos por el desglose de la acción posterior. Uno de los oficiales de inteligencia preguntó, ¿qué es esto de la modificación no autorizada de armas? Prácticamente se podían escuchar las alarmas encendiéndose en su cabeza. No era el único. La noticia corrió rápidamente. Un par de los tipos de la retaguardia comenzaron a susurrar sobre violaciones de equipo, incumplimiento de los estándares aliados y riesgo de integridad balística. Era el clásico choque entre la doctrina y la tierra, el tipo de enfrentamiento que siempre ocurre cuando las personas que escriben los manuales se encuentran con las personas que tienen que sobrevivir rompiéndolos. Y en medio de todo esto estaban los australianos, tranquilos, imperturbables, casi divertidos. Un capitán estadounidense intentó desafiarlos. ¿Por qué están cortando armas estándar de la OTAN sin autorización? El sargento del SAS no se inmutó. Simplemente dijo, ¿por qué esta no es una jungla estándar de la OTAN? Boom. Sin ira, sin excusas, solo un hecho simple que flotaba en el aire como pólvora después de un contacto. Verás, los estadounidenses habíamos crecido en un sistema que enseñaba estructura. Nuestras armas se limpiaban según las especificaciones, nuestro equipo se empacaba según el manual. Nuestras tácticas se extraían de carpetas más gruesas que una guía telefónica. Incluso en los equipos SEAL, donde fuimos entrenados para ser flexibles, todavía había límites, todavía expectativas, todavía burocracia. Pero los australianos, su doctrina venía del campo, no de un aula. Habían luchado en Malaya y Borneo. Habían aprendido por las malas que las junglas no siguen puntos de viñeta, y sus oficiales, muchos de ellos con experiencia en el monte, confiaban en sus hombres para tomar decisiones que funcionaran, no solo las que se vieran bien en una lista de verificación de armas. Y eso es lo que hizo temblar nuestro sistema. Estábamos acostumbrados a ser los innovadores, la élite, los que hacían las cosas de manera diferente. Pero ahora estábamos cara a cara con tipos que eran aún más despiadados en cómo despojaban la tradición para adaptarla al terreno. Nos obligó a algunos de nosotros a cuestionar, ¿era el rifle un objeto sagrado o simplemente una herramienta? ¿Era el manual más importante que la misión? ¿Podías respetar la cadena de mando y aún así tomar una sierra para metales para tu arma reglamentaria porque sabías en el fondo que salvaría vidas? Esa noche, mientras limpiaba mi M16, seguía pensando en ello. Recordé lo rápido que habían reaccionado los australianos, lo limpio que había sido su contacto, cuánto confiaban en su propio juicio, sin miedo a ser reprendidos, solo claridad de propósito. Algunos de los muchachos todavía se burlaban. Decían que era peligroso, irresponsable. Tuvieron suerte, murmuró uno. Tal vez,
O tal vez simplemente sabían algo que nosotros no sabíamos. Tal vez la experiencia le gana a la doctrina cada vez, si tienes el coraje de romper las reglas y la habilidad para sobrevivir a las consecuencias. Algo cambió después de ese tiroteo cerca del arroyo. No se dijo abiertamente. No hubo reconocimientos formales ni apretones de manos, pero todos lo sentimos. La dinámica entre nosotros y los australianos cambió. Comenzamos a observarlos de manera diferente y comenzamos a escuchar. Antes los veíamos como un poco rebeldes, demasiado informales, demasiado casuales. Lo achacábamos a las diferencias culturales, el sarcasmo australiano, su amor por las palabrotas, la forma en que parecían tratar la guerra con una especie de humor sombrío. Pero ahora cada decisión que tomaban parecía tener una razón. Cada pieza extraña de equipo, cada ajuste extraño, cada hábito nacido en el monte. Todo tenía sentido. Notamos cómo sus formaciones de patrulla cambiaban dependiendo del terreno, sin patrón fijo. Cómo pasaban 10 minutos observando una línea de árboles antes de moverse 5 pasos. Cómo escuchaban a la jungla como si les estuviera susurrando secretos. Y cómo esos rifles recortados, por toscos que parecieran, se movían como extensiones de sus cuerpos. Uno de nuestros muchachos, Rodríguez, había sido escéptico desde el principio, un operador, según el manual, cuadrado y agudo. Pero incluso él comenzó a hacer preguntas. ¿Crees que valga la pena acortar un poco el cañón? Me preguntó una noche, pasando una baqueta de limpieza por su M16. Me encogí de hombros. Si significa disparar más rápido en la maleza densa, tal vez. Poco después, un par de nuestro equipo comenzó a modificar su equipo. Nada importante, solo pequeños ajustes. Intercambiaban bolsas de equipo, pegaban con cinta adhesiva los cierres metálicos. Un tipo incluso aserró 2 pulgadas de su baqueta de limpieza para que encajara mejor en su mochila. Nos estábamos convirtiendo en creyentes. Los australianos no se regodeaban. Si se daban cuenta, no decían nada. Eso era parte de lo que los hacía tan condenadamente efectivos. No les importaba el crédito, les importaban los resultados. Recuerdo una tarde, después de la patrulla, me encontré compartiendo un cigarrillo con uno de sus cabos, el mismo tipo que había cerrado su rifle por primera vez. Le pregunté sin rodeos, ¿dónde aprendiste a pensar así? Me miró, sonrió y dijo, nos enseñan a sobrevivir. Todo lo demás lo resolvemos en el trabajo. Me impactó fuertemente, porque en casa entrenábamos como guerreros, pero aquí afuera, ellos estaban sobreviviendo como cazadores. Y hay una diferencia. A partir de entonces, dejamos de llamarlos imprudentes. Comenzamos a llamarlos profesionales silenciosos. Y no creo que fuera el único que comenzó a darse cuenta de que la disciplina no siempre lleva un uniforme ni sigue un manual. A veces, la disciplina se parece a un hombre con tierra en la cara, mangas empapadas de sudor y un rifle que ha sido cortado por la mitad, porque sabía que tenía que despejar una esquina más rápido. Para cuando terminó la operación, no había un hombre en nuestra unidad que dudara de sus métodos. No siempre los entendíamos, pero los respetábamos profundamente, porque en esa jungla el respeto no se daba a quienes se veían impecables, se daba a quienes salían vivos. Para la tercera semana en el campo, me di cuenta de que estaba comenzando a desaprender cosas, no a abandonarlas, solo a cuestionarlas. No todo lo que nos enseñaron en casa funcionaba aquí. En teoría, nuestro equipo estaba optimizado, nuestros rifles probados en batalla, nuestras formaciones, nuestros SOPs, nuestros protocolos de enfrentamiento. Eran la perfección de los libros de texto. Pero a la jungla no le importaba la teoría. Los australianos entendieron eso instintivamente. Se adaptaron con una practicidad
casi obstinada. No trataron el equipo como objetos sagrados, lo trataron como equipo, desechable, modificable, reparable en el campo con lo que tuvieras a mano. Luchar en la jungla no se trataba de tener la tecnología más avanzada, se trataba de tener lo que funcionaba a 3 metros en 3 segundos. En el barro. En casa, entrenábamos en casas de tiro de última generación, entradas rápidas, pasillos rectos como un láser, ángulos predecibles. En la jungla no podías ver a 1,5 metros por delante, y la única línea recta era la trazada por una bala. La lucha era sucia, rápida, caótica, y ahí es donde prosperaban los australianos. No solo adaptaron su equipo, adaptaron su pensamiento. No perseguían la doctrina, perseguían la supervivencia. Cuando veían algo que no funcionaba, demasiado peso, demasiado ruido, demasiada complejidad, no esperaban permiso para cambiarlo, lo cambiaban, porque la vacilación en la jungla no te mataba a ti, mataba a todo tu equipo. Su flexibilidad no significaba que fueran negligentes. Al contrario, eran algunos de los soldados más disciplinados que jamás había visto. Pero era una disciplina arraigada en el resultado, no en la apariencia. No les importaba cómo se veían las cosas. Les importaba si funcionaban cuando las balas comenzaban a volar. Recuerdo haber visto a uno de ellos, este viejo sargento con cara curtida y ojos tranquilos, montar un puesto de escucha, sin marcadores de libro de texto, sin estroboscopios infrarrojos, solo palos, piedras y trucos de la jungla. Había pasado 2 despliegues en Borneo. No había leído sobre esto en un manual. Lo había vivido. Podía sentir la experiencia en la forma en que se movía, lento, deliberado, siempre escaneando. Fue entonces cuando me di cuenta. Nosotros entrenamos para luchar. Ellos entrenaron para cazar. Y los rifles acortados, eso era solo una parte, una pieza de una verdad más amplia que no había comprendido completamente hasta entonces. En la guerra asimétrica, el éxito no proviene de la potencia de fuego superior, sino de la adaptación superior. El UABC lo había descubierto, y también los australianos. Y cuanto más tiempo permanecíamos en la jungla, más me daba cuenta de que teníamos que ponernos al día, no en fuerza, sino en flexibilidad. A estas alturas, ya no veía esos SLRs recortados como errores manipulados. Los veía como lo que eran. Una rebelión silenciosa contra la tradición rígida, un riesgo calculado en nombre de la supervivencia, y los hombres que los llevaban no eran infractores de reglas, eran reescritores de reglas. Años después, después de que roté de vuelta a casa, me encontré enseñando en una escuela de guerra especial en los Estados Unidos. Uniformes limpios, aulas con aire acondicionado, gráficos, diapositivas, punteros láser, todo el conjunto. Los estudiantes eran inteligentes, ansiosos, hambrientos de demostrar su valía. Una tarde, durante una sesión informativa de preparación de la unidad, entramos en una discusión sobre la optimización de armas. Un joven recluta preguntó, ¿es aceptable alguna vez modificar su arma reglamentaria en el campo? La mitad de la sala se rió. Unos pocos negaron con la cabeza. Alguien murmuró, solo si quieres que te sometan a consejo de guerra. Hice una pausa y luego, por primera vez en años, les conté la historia de los SLR recortados, de los australianos, de la jungla, del tiroteo cerca del arroyo, del silencio, la precisión, la fría eficiencia que vino no de la doctrina, sino de la adaptación. Les dije cómo el mejor equipo del mundo no significa nada si te mata antes de que puedas usarlo. Les expliqué cómo el verdadero profesionalismo no es seguir todas las reglas, sino saber cuál es doblar cuando hay vidas en juego. Y cuando les dije que esos rifles destrozados habían salvado vidas,
que habían funcionado mejor que cualquier cosa que tuviéramos en ese momento. La sala se quedó en silencio, muy en silencio, porque algunas verdades no cambian, sin importar cuánta tecnología les arrojes. He llevado muchas armas en mi carrera. He disparado todos los rifles que nuestro arsenal tenía para ofrecer, pero nunca olvidé la mirada de ese soldado del SAS aserrando tranquilamente el cañón de su L1A1 en la tierra, como si fuera la cosa más normal del mundo. No porque no lo respetara, sino porque respetaba más la supervivencia. Ese es el legado de ese rifle cortado. No el arma en sí, sino la mentalidad detrás de ella. La idea de que el éxito en combate no se trata de verse bien, no se trata de pararse derecho o marchar recto, se trata de adaptarse más rápido que el enemigo, de quitar lo que te ralentiza, incluso si eso significa literalmente cortar la misma herramienta que te dijeron que nunca cambiaras. Esa lección se quedó conmigo. Dio forma a la forma en que operaba, entrenaba y lideraba. La vi más tarde en Irak, en Afganistán, en lugares donde la guerra no se parecía en nada a los manuales, y cada vez que alguien preguntaba por qué llevaba un equipo modificado o usaba una eslinga cortada en el campo en lugar del problema estándar, simplemente sonreía. En algún lugar de la Tierra Roja de Vietnam, 6 australianos reescribieron las reglas del combate cuerpo a cuerpo sin decir una palabra. No necesitaban medallas, no les importaba el crédito. Lo que dejaron atrás no fue una doctrina, fue una forma de pensar. Mira el problema, adáptate al terreno, sobrevive a la lucha. Y si todo lo que se necesita es una sierra para metales, entonces no pidas permiso.